Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. Roberto Álvarez entró en el estacionamiento del Hospital Santa Catalina a las 6:47 de la mañana, con el frío de diciembre empañando ligeramente su parabrisas. Como cirujano de trauma en uno de los hospitales más concurridos de la Ciudad de México, los turnos tempranos se habían convertido en una segunda naturaleza a lo largo de sus 12 años allí. Agarró su termo de café negro del bueno, el que Carlitos había aprendido a preparar tal como a él le gustaba, y se dirigió hacia la entrada de empleados. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su hijo. Buena suerte con tus cirugías hoy, papá. No olvides que vamos a construir la estructura de la casa del árbol cuando llegues a casa. Roberto sonrió, respondiendo rápidamente. No me lo perdería por nada, campeón. ¿Te quiero? Carlitos había cumplido 9 años el mes pasado, y Roberto había notado el cambio en él últimamente. El niño estaba más callado cerca de la familia de Melinda, más retraído durante sus comidas dominicales en la casa de los Escobar. La esposa de Roberto insistía en que era solo una fase, que su sobrino Dani estaba ayudando a Carlitos a hacerse más fuerte. Pero Roberto había sido un niño callado alguna vez también, y reconocía las señales de algo más. La mañana pasó en un borrón de rondas médicas y una cirugía particularmente compleja en una víctima de accidente de motocicleta en el periférico. Para el mediodía, Roberto estaba revisando los historiales de los pacientes en su consultorio cuando sonó su teléfono. Era la doctora Patricia Salinas, jefa de pediatría y una de sus amigas más cercanas en el hospital. Roberto, ¿tienes tiempo para comer? Necesito hablar contigo sobre algo. Se encontraron en la cafetería. La expresión de Patricia era seria, profesional, pero sus ojos contenían algo más, una preocupación que iba más allá de la cortesía entre colegas. Vi a Carlitos en la sala de espera la semana pasada, dijo, removiendo su sopa sin comerla. Melinda lo trajo para un chequeo. Roberto, había moretones en la parte superior de sus brazos. Cuando le pregunté al respecto, Melinda dijo que se cayó jugando con su primo. El agarre de Roberto se tensó sobre su tenedor. ¿Qué tipo de moretones? Patrones de huellas dactilares. 4 en cada brazo. Consistentes con ser agarrado con fuerza por un adulto. Patricia se inclinó hacia adelante. Lo documenté, pero la explicación de Melinda fue lo suficientemente plausible como para no poder presionar más sin más evidencia. Te digo esto como tu amiga, no como informante obligatorio todavía, pero si veo a Carlitos de nuevo con marcas similares. Entiendo. La mente de Roberto ya estaba corriendo a toda velocidad. Gracias por decírmelo. Esa noche, Roberto observó a su hijo con más atención mientras trabajaban en la casa del árbol. Carlitos estaba entusiasmado con el proyecto, con su brillo habitual, cuando estaban solo ellos dos. Pero cuando Melinda los llamó para cenar y mencionó que su hermana Carolina vendría con Dani, Roberto vio la leve tensión en los hombros de Carlitos, la forma en que su sonrisa se atenuó solo una fracción. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto comenzó a documentar todo. Notó cómo Carlitos temía las reuniones familiares, cómo volvía a casa de los días en la casa de los Escobar más apagado. Cuando Roberto sugirió que se saltaran la próxima comida del domingo, Melinda explotó. ¿Qué te pasa?, espetó ella, golpeando la cesta de la ropa contra el mostrador. Son mi familia, Roberto. Carlitos necesita pasar tiempo con sus primos. Estás paranoico. Estoy siendo observador, dijo Roberto con calma. Carlitos parece incómodo cerca de ellos. Eso es ridículo. Carolina lo adora. Mis padres lo adoran. Estás creando problemas donde no los hay. El rostro de Melinda se endureció. Estoy cansada de que intentes aislarnos de mi familia. Es controlador. Roberto reconoció la táctica de manipulación, convirtiendo su preocupación en una acusación contra él. Lo había visto antes. Pequeñas instancias a lo largo de los años que había dejado pasar. Pero esto se trataba de Carlitos. No estoy aislando a nadie. Estoy protegiendo a nuestro hijo. ¿De qué? ¿De gente que lo ama? Tú eres el que siempre se va, Roberto. Siempre en el hospital o en congresos. Apenas sabes lo que pasa en casa. La discusión terminó con Melinda saliendo furiosa. Roberto encontró a Carlitos sentado en las escaleras, habiendo escuchado todo.
Estoy bien, papá, dijo Carlitos en voz baja. ¿Puedo manejarlo? Roberto se sentó junto a su hijo, pasándole un brazo por encima. No deberías tener que manejar nada, amigo. ¿Puedes decirme qué pasa en la casa de la abuela y el abuelo Escobar? Carlitos guardó silencio por un largo momento. Dani dice que soy débil porque no me gusta el fútbol americano. A veces me pone apodos. La tía Carolina se ríe. ¿Alguien te ha lastimado físicamente allí alguna vez? Carlitos se miró las manos. Mamá dice que estoy siendo demasiado sensible. Que solo están bromeando. Roberto sintió que algo frío se asentaba en su pecho. Carlitos, mírame. No está bien que nadie te lastime o te haga sentir mal contigo mismo, nunca. ¿Entiendes? Su hijo asintió. Pero Roberto podía ver la confusión en sus ojos, el conflicto entre lo que decía su madre y lo que le estaba diciendo su padre. La invitación al Congreso Médico llegó a principios de diciembre. 3 días en Guadalajara presentando protocolos de respuesta a traumas. Normalmente Roberto rechazaría cualquier cosa que lo alejara durante las vacaciones, pero Melinda había estado presionando para ello. Es bueno para tu carrera, había dicho ella. Además, Carlitos y yo tenemos planes con mi familia para esos días de todos modos. Mis padres quieren que nos quedemos en su casa, hacer galletas, hacer todo el asunto de preparación navideña. Algo sobre su entusiasmo molestó a Roberto, pero no pudo precisar por qué. Aceptó ir, reservando su vuelo para el 22 de diciembre. El hotel del Congreso en Guadalajara era bastante agradable, pero Roberto pasó la mayor parte de su tiempo pensando en Carlitos. Habían hecho videollamada 2 veces desde que llegó, y su hijo parecía estar bien, aunque un poco apagado. Melinda había sido cortante durante sus llamadas, apenas hablándole. El 23 de diciembre, la presentación de Roberto salió bien. Estaba haciendo networking en el bar del hotel cuando su teléfono vibró con una notificación. Un mensaje de texto de Néstor Solís, su vecino de al lado. Roberto, necesito que me llames. Es sobre Carlitos. Tengo vídeo. La sangre de Roberto se heló. Salió a la noche fresca de Guadalajara y llamó de inmediato. Néstor, ¿qué está pasando? Mira, debatí si enviarte esto. La voz de Néstor estaba tensa. Escuché gritos desde tu patio antes. Fui a mi ventana y vi. Roberto, lo grabé porque pensé que podrías necesitar evidencia. Te lo estoy enviando ahora. Lo siento mucho. El archivo de vídeo llegó. Las manos de Roberto temblaban mientras presionaba reproducir. La grabación fue tomada desde la ventana del segundo piso de Néstor mirando hacia el patio trasero de los Álvarez. Estaba lloviendo, un frente frío había traído lluvia inusual a la capital y la marca de tiempo mostraba las 4:37 de la tarde, menos de 2 horas antes. Carlitos estaba de pie en el centro del patio, empapado, su pequeño cuerpo temblando. A su alrededor había 7 personas, Melinda, su hermana Carolina, sus padres Gerardo y Tere Escobar, y otros 3 que Roberto reconoció como el hermano de Melinda, Héctor, y su esposa Claudia, y el esposo de Carolina, Leonardo. Mientras Roberto miraba, paralizado, Gerardo dio un paso adelante y abofeteó a Carlitos en la cara. El sonido fue audible incluso a través de la lluvia y el vidrio de la ventana. «Eso es por faltarle el respeto a tu madre». La voz de Gerardo resonó. Luego Tere se acercó. Otra bofetada, más fuerte. «Eso es por ser desagradecido». Uno por uno, cada uno tomó su turno. Carolina lo abofeteó 2 veces. Héctor lo empujó al suelo antes de abofetearlo. El golpe de Claudia hizo girar la cabeza de Carlitos hacia un lado. Leonardo le agarró el brazo con tanta fuerza que Carlitos gritó. A través de todo eso, Carlitos no corrió. Se quedó allí aguantando, las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Melinda fue la última. Caminó hacia Carlitos, quien la miró con algo que rompió el corazón de Roberto, la esperanza de que ella detuviera esto. En cambio, ella lo abofeteó más fuerte que cualquiera de ellos, luego lo agarró por su camisa mojada. «Me avergonzaste frente a mi familia», siseó ella. Llorando como un bebé porque Dani estaba jugando un poco rudo. «Eres patético». Empujó a Carlitos hacia la puerta trasera, pero en lugar de dejarlo entrar,
cerró la puerta y la bloqueó. Carlitos intentó abrir la manija, luego se volvió, confundido. «¿Mamá? Puedes quedarte aquí afuera hasta que aprendas algo de respeto», dijo Melinda a través del vidrio. «Quizás el frío te haga más fuerte». En la esquina del encuadre, visible en el porche cubierto, Dani estaba mirando. Se estaba riendo, señalando a Carlitos y haciendo gestos de llanto. El vídeo terminó. Roberto lo vio de nuevo, luego una tercera vez. Sus manos habían dejado de temblar. Estaban firmes ahora. Firmes como las de un cirujano, mientras algo frío y calculador se asentaba sobre él. Llamó a Néstor de vuelta. ¿Cuánto tiempo estuvo allí afuera? Llamé a la policía después de 10 minutos. Denuncia anónima sobre un niño en peligro. Aparecieron unos 20 minutos después de que termina este vídeo. Para entonces, Melinda lo había metido adentro. Le dijo a los oficiales que fue un malentendido, que Carlitos se había quedado encerrado fuera por accidente. Se lo tragaron, especialmente con toda su familia respaldando su historia. ¿Dónde está Carlitos ahora? Los vi empacar e irse hace aproximadamente una hora. Una camioneta grande llena de gente. Se dirigían hacia la casa de los Escobar. Creo que... Roberto ya estaba buscando vuelos en su teléfono. Néstor, necesito que hagas algo por mí. Necesito que hagas copias de ese vídeo. Ponlas en una memoria USB. Súbelas a una nube segura. Envíatelas por correo electrónico a ti mismo. Hazlo ahora mismo. Ya está hecho. Roberto. ¿Qué vas a hacer? Voy a casa. Encontré un vuelo que sale en 3 horas hacia la Ciudad de México. Estoy reservando 2 boletos, uno para mí y otro para alguien que se va a asegurar de que esas personas nunca vuelvan a tocar a mi hijo. Colgó y se desplazó por sus contactos, deteniéndose en un nombre al que no había llamado en 8 años. Su dedo se detuvo sobre él por solo un momento antes de presionar marcar. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz de mujer respondiera. ¿Roberto? Ha pasado un tiempo. Clara, dijo Roberto. Necesito tu ayuda. Es sobre mi hijo. Clara Franco había sido la mentora de Roberto durante su residencia, pero dejó la medicina después de 15 años para convertirse en abogada defensora de menores. Se especializaba en casos de abuso parental y batallas de custodia, con una reputación de ser absolutamente despiadada en la protección de los niños. Trató de mantenerse en contacto con Roberto a lo largo de los años, pero él había estado tan concentrado en su matrimonio y carrera que se habían distanciado. Cuéntame todo, dijo Clara, su voz cambiando inmediatamente al modo profesional. Roberto le envió el vídeo mientras hablaba, explicando los moretones de Carlitos, las preocupaciones de Patricia, la manipulación psicológica, gaslighting, de Melinda, todo. Cuando terminó, hubo un largo silencio. Roberto. Esto es abuso procesable. Múltiples perpetradores, premeditación, un niño víctima que claramente está en peligro. Puedo tener los papeles de custodia de emergencia redactados esta noche. ¿Puedes volar a la CDMX mañana temprano? Estaré en el primer vuelo. Bien. Roberto, ella ya estaba organizando su agenda, porque vamos a hacer esto bien. Vamos a documentar todo. Construir un caso hermético. Y me voy a asegurar de que cada persona en ese vídeo pague por lo que le hicieron a mi hijo. ¿Qué pasa con Melinda? Ella es tu esposa. La voz de Roberto era plana, sin emociones, de la manera en que se ponía durante cirugías complicadas cuando no podía permitirse sentir. Ella dejó de ser mi esposa en el momento en que puso sus manos sobre nuestro hijo. Ahora es solo otra acusada. Colgó y reservó los boletos, luego hizo 2 llamadas más. La primera fue a Patricia, quien acordó encontrarse con ellos en su casa mañana para examinar a Carlitos. La segunda fue a Iván Montes, un investigador privado que había ayudado al hospital con un caso de fraude el año pasado. Iván, necesito antecedentes completos de 7 personas, antecedentes penales, registros financieros, empleo, todo lo que puedas obtener legalmente, y algunas cosas que probablemente no puedas. Lo necesito en 48 horas. Ese es un plazo ajustado. Te pagaré el triple de tu tarifa. Iván, esto es sobre abuso infantil. Estas personas lastimaron a mi hijo.
Hubo una pausa. Envíame los nombres. Tendrás todo en 24 horas. Roberto envió el correo electrónico, luego se sentó en la cama del hotel y vio el vídeo una vez más. Memorizó cada rostro, cada golpe, la cruel satisfacción en sus expresiones. El dolor de su hijo. Pensó en Melinda, en la vida que habían construido juntos. En algún lugar en los últimos 9 años, ella había elegido a su familia sobre su hijo. Elegido la crueldad sobre el amor. Elegido convertirse en alguien que Roberto no reconocía. Pero reconoció la mirada en los ojos de Carlitos en ese vídeo. La había visto antes en pacientes que se habían rendido, que habían dejado de luchar. Su hijo había aprendido a simplemente aguantar, a soportar, porque las personas que se suponía debían protegerlo eran las que lo lastimaban. Eso terminaba ahora. Roberto empacó su maleta y se dirigió al aeropuerto. Tenía el vuelo de regreso para planear exactamente cómo iba a destruir a la familia Escobar. El vuelo se sintió interminable. Roberto vio el vídeo de nuevo, esta vez con ojo de cirujano para los detalles. Gerardo Escobar abofeteaba con la palma abierta, con toda su fuerza. Eso sugería que lo había hecho antes, sabía cómo golpear fuerte sin dejar marcas que duraran. La doble bofetada de Carolina era personal, emocional. Lo había disfrutado. El empujón de Héctor antes del golpe mostraba agresión, fisicalidad, él era el peligroso si las cosas se ponían físicas. Pero fueron las acciones de Melinda las que más le dijeron a Roberto. La forma en que controlaba la situación, la orquestaba. Esto no fue una pérdida espontánea de temperamento. Esto fue un castigo calculado, un ritual familiar. ¿Cuántas veces había sucedido esto antes? Clara se encontró con él en la zona de reclamo de equipaje del aeropuerto Benito Juárez. Lucía igual, traje sastre gris nítido, cabello castaño rojizo corto, llevándose con la confianza de alguien que pasaba sus días en los tribunales. Le entregó un café. He revisado el vídeo 12 veces, dijo mientras caminaban hacia el auto de Roberto. Ya he redactado peticiones de custodia de emergencia y órdenes de restricción. El juez Luis Olivares me debe un favor. Las firmará mañana por la mañana, aunque sea Nochebuena. Necesitaremos el testimonio de Carlitos y un examen médico. Patricia Salinas está lista. Es la jefa de pediatría en Santa Catalina. Bien. La evidencia médica combinada con el vídeo debería ser suficiente para la remoción de emergencia. Pero Roberto, necesitas prepararte. Esto se va a poner feo. Melinda luchará contra esto. Déjala luchar. Tengo evidencia en vídeo de ella abusando de nuestro hijo. Ella afirmará que manipulaste la situación, que Carlitos está mintiendo, que su familia solo lo estaba disciplinando apropiadamente. Te pintarán como el esposo controlador tratando de aislarlos. Roberto miró a Clara. Ella ya intentó ese ángulo hace 2 semanas cuando sugerí que nos saltáramos la comida del domingo en casa de sus padres. Clara asintió. Clásico Darbo. Negar, atacar, revertir víctima y ofensor. Ella ha estado preparando esta narrativa por un tiempo, Roberto. Lo que significa que el abuso ha estado ocurriendo por un tiempo. Condujeron en silencio por un momento por el viaducto. Las manos de Roberto estaban apretadas sobre el volante. Necesito saber todo sobre estas personas, dijo finalmente. No solo para el caso de custodia. Necesito saber qué les importa, a qué le temen, dónde son vulnerables. Clara lo miró con atención. Roberto. Mi trabajo es proteger a Carlitos a través de los canales legales. ¿Qué estás planeando exactamente? Estoy planeando asegurarme de que entiendan lo que han hecho. Que hay consecuencias, reales. Ten cuidado. Si haces algo que comprometa el caso de custodia. No lo haré. Todo lo que haga estará documentado, será legal y legítimo. La sonrisa de Roberto fue fría. Pero eso no significa que no vaya a doler. Llegaron a la casa de Roberto a las 11 de la noche. El lugar estaba oscuro, vacío. Roberto caminó por habitaciones que de repente se sentían contaminadas. Su hogar, donde su hijo debería haber estado a salvo, se había convertido en un lugar de miedo. En la habitación de Carlitos, Roberto encontró los planos de la casa del árbol que habían dibujado juntos todavía en el escritorio,
Un set de Lego a medio terminar. Una foto de Carlitos y Roberto del verano pasado pescando en Valle de Bravo, ambos sonriendo a la cámara. No había fotos de Melinda con Carlitos, se dio cuenta Roberto. Ninguna en la habitación en absoluto. Clara apareció en la puerta. Me he instalado en tu oficina en casa. Iván Montes envió informes preliminares sobre los 7 sujetos. Roberto, hay algo que deberías ver. En la oficina, Clara tenía su computadora portátil abierta con archivos mostrados. Este es el historial laboral de Gerardo Escobar. Fue despedido de 3 trabajos en los últimos 15 años por problemas disciplinarios. Leyendo entre líneas los informes de recursos humanos que Iván obtuvo, tiene problemas de manejo de la ira. Testigos informaron que empujaba a subordinados. Abuso verbal. Hizo clic en otro archivo. Carolina Escobar. Bueno, Carolina Alvarado ahora. Ha tenido llamadas del DIF 2 veces con respecto a Dani. Ambas veces los casos fueron desestimados después de que la familia proporcionara declaraciones. ¿Quieres adivinar quién respondió por su crianza? Melinda. Entre otros. Es un patrón. Se protegen mutuamente. Se encubren mutuamente. Clara abrió más archivos. Héctor Escobar tiene una multa por conducir bajo la influencia del alcohol de hace 6 años que se redujo en la corte. Leonardo Alvarado tiene una orden de restricción de una exnovia alegando violencia doméstica. También se redujo a alteración del orden público. Todos son facilitadores, dijo Roberto. Todo un sistema familiar construido alrededor de proteger a los abusadores. Exactamente. Y Carlitos ha estado atrapado en medio de eso. Clara cerró la computadora portátil. Vamos a sacarlo. Mañana por la mañana, nos presentaremos ante el juez Olivares, obtendremos la orden de emergencia y luego iremos a buscar a tu hijo. ¿Qué pasa con esta noche? Carlitos está allí con ellos ahora mismo. Lo sé, pero necesitamos la autoridad legal primero. Si apareces allí ahora, llamarán a la policía, alegarán que estás siendo errático y lo usarán en tu contra. Esperamos hasta tener el papeleo, luego nos movemos. Roberto asintió, aunque cada instinto le gritaba que subiera a su auto y condujera a la casa de los Escobar ahora mismo. Pero Clara tenía razón. Esto tenía que hacerse con cuidado. Descansa un poco, dijo Clara. Mañana va a ser un día largo. Pero Roberto no durmió. Pasó la noche en su oficina leyendo cada página de los informes de Iván, aprendiendo todo sobre las 7 personas que habían lastimado a su hijo, sus trabajos, sus finanzas, sus secretos. Y comenzó a planear. El juez Luis Olivares firmó la orden de custodia de emergencia a las 9 de la mañana en Nochebuena. A las 9:45, Roberto, Clara y 2 oficiales de policía estaban parados en el umbral de la casa de los Escobar. Tere Escobar abrió la puerta, su rostro palideciendo cuando vio a la policía. Tenemos una orden de custodia de emergencia para Carlos Álvarez Escobar, dijo Clara, entregando los papeles. Estamos aquí para sacarlo de las instalaciones inmediatamente. No pueden hacer esto. La voz de Tere se elevó. Melinda. Melinda. Melinda apareció con Carlitos detrás de ella. Cuando Carlitos vio a Roberto, su rostro se iluminó con un alivio y una esperanza que hicieron que el corazón de Roberto se rompiera de nuevo. Papá. Carlitos intentó correr hacia adelante, pero Melinda le agarró el hombro, reteniéndolo. Roberto, ¿qué demonios estás haciendo? El rostro de Melinda estaba enrojecido por la ira. No puedes simplemente aparecer aquí con policías. Puedo, y lo hago. La voz de Roberto era nivelada, controlada. Miró más allá de Melinda a su hijo. Carlitos, ven aquí, campeón. Te vas a casa conmigo. Uno de los oficiales dio un paso adelante. Señora, por favor suelte al niño. Los siguientes minutos fueron un caos. Gerardo Escobar entró furioso, gritando sobre abogados y derechos. Carolina comenzó a filmar en su teléfono hasta que uno de los oficiales le dijo que se detuviera. Toda la familia convergió, tratando de intimidar a través de la superioridad numérica. Pero Clara se mantuvo firme, con los documentos legales en su mano como un escudo. Si interfieren con esta orden judicial, serán arrestados por obstrucción a la justicia.
Carlitos viene con su padre. Todos recibirán notificación de la audiencia de custodia programada para la próxima semana. Finalmente, Melinda soltó el hombro de Carlitos. El niño corrió hacia Roberto, quien lo levantó en brazos, a pesar de que ya estaba creciendo demasiado para ello. Carlitos enterró su rostro en el hombro de Roberto. Quiero ir a casa, papá. Por favor, llévame a casa. Te tengo, susurró Roberto. Te tengo, y estás a salvo ahora. Lo prometo. Mientras caminaban hacia el auto, Roberto escuchó a Melinda gritando detrás de ellos, su madre y su hermana uniéndose. Amenazas, acusaciones, promesas de que lucharían contra esto. Déjalos luchar, pensó Roberto. No tenían idea de lo que se avecinaba. En el auto, Carlitos estaba en silencio, mirando por la ventana. Roberto quería preguntarle todo, pero Clara le hizo un pequeño gesto negativo con la cabeza. Más tarde. Después del examen médico. Después de que documentaran todo correctamente. En la casa de Roberto, Patricia estaba esperando. Examinó a Carlitos suave y profesionalmente, tomando fotografías de los moretones que aún eran visibles, documentando las marcas en forma de dedos en sus brazos, las huellas de manos desvaneciéndose en su rostro. Hizo preguntas cuidadosas, y Carlitos respondió, al principio vacilante, luego de golpe, como si una presa se hubiera roto. Dani dijo que yo era estúpido. Luego me empujó por las escaleras en la casa de la abuela. Cuando le dije a mamá, ella dijo que estaba mintiendo. Luego la abuela dijo que estaba causando problemas. Y el abuelo se enojó. La historia brotó. Meses de abuso psicológico, intimidación física, aislamiento. Convencieron a Carlitos de que él era el problema, de que merecía su trato, de que si simplemente intentaba más duro ser lo que ellos querían, se detendrían. Dijeron que ya no me amabas, dijo Carlitos, mirando a Roberto con ojos húmedos. Que nos ibas a dejar porque yo no era lo suficientemente bueno. Roberto acercó a su hijo. Carlitos, escúchame. Nada de eso es cierto. Ni una sola palabra. Te amo más que a nada en este mundo. Lo que te hicieron. No fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Patricia terminó su examen y llevó a Roberto aparte mientras Clara se sentaba con Carlitos. Tiene moretones viejos superpuestos con nuevos, dijo en voz baja. Esto ha sido sistemático y continuo. Estoy presentando un informe al DIF y al Ministerio Público. Hay suficiente aquí para cargos penales. Bien. Roberto observó a su hijo a través de la puerta, viendo lo pequeño que se veía en el sofá. ¿Qué hay del daño psicológico? Necesitará terapia. La buena noticia es que es resiliente y claramente sabe que tú eres una persona segura. Con el apoyo adecuado, se recuperará. Pero Roberto, esto va a ser difícil para él. La batalla por la custodia, potencialmente testificar, ver a su madre y a su familia enfrentar consecuencias. No tendrá que hacerlo solo. Patricia se fue para presentar sus informes. Clara hizo llamadas a varias agencias, poniendo las ruedas en movimiento, y Roberto se sentó con Carlitos viendo una película navideña, simplemente estando presente. Pero en su mente, estaba repasando el plan que había formulado durante la noche de insomnio. La familia Escobar pensaba que eran intocables, protegidos por sus números y su voluntad de mentir el uno por el otro. Estaban equivocados. La audiencia de custodia estaba fijada para el 30 de diciembre, pero Roberto no esperó a que el proceso legal siguiera su curso antes de comenzar a implementar su plan. Había aprendido algo crucial de los informes de antecedentes de Iván Montes: cada miembro de la familia Escobar tenía algo que perder. Gerardo Escobar era el patriarca, un jefe de bomberos retirado que servía en varias juntas vecinales y estaba postulado para un puesto en la comisión de planificación de la alcaldía. Su reputación lo era todo para él. Tere Escobar era voluntaria en una iglesia local y dirigía un pequeño negocio de banquetes paralelo, construido completamente sobre el boca a boca y las conexiones comunitarias. Héctor Escobar trabajaba como gerente en una planta de manufactura con aspiraciones de ascender a director regional. Su esposa Claudia enseñaba en una escuela primaria privada. Carolina dirigía un blog de mamá con un seguimiento modesto pero dedicado, monetizado a través de patrocinios y enlaces de afiliados. Toda su marca se basaba en ser una madre perfecta.
Leonardo Alvarado era un agente inmobiliario cuyo éxito dependía de la confianza y las referencias de los clientes. Y Melinda era trabajadora social, irónicamente, trabajando con jóvenes en riesgo. Cada uno de ellos había construido sus vidas sobre una imagen de respetabilidad. Roberto estaba a punto de destruir esa imagen. El 26 de diciembre, Roberto recibió una llamada de Martín Gil, un periodista del Universal que se especializaba en reportajes de investigación sobre bienestar infantil. Se habían conocido hace 2 años cuando Martín estaba investigando un artículo sobre protocolos hospitalarios para casos de sospecha de abuso. Doctor Álvarez, escuché por ahí que podría tener una historia para mí, dijo Martín. ¿Algo sobre el abuso familiar sistémico? Roberto había anticipado esto. Iván Montes, bajo la dirección de Roberto, había dejado escapar información accidentalmente a una fuente que tenía conexiones con varios medios de comunicación. Negación plausible, pero efectiva. No puedo comentar sobre un caso de custodia en curso, dijo Roberto con cuidado. Pero puedo decirle que si alguien solicitara los registros públicos relacionados con la orden de custodia de emergencia número. Recitó el número del caso, podría encontrar alguna evidencia de vídeo muy perturbadora que fue presentada ante el tribunal abierto. Registro público, ¿verdad? Martín ya estaba escribiendo. Y si alguien quisiera entender el contexto más amplio de cómo sistemas familiares enteros facilitan el abuso, entonces podría querer investigar los despidos laborales de Gerardo Escobar, los informes del DIF con respecto a Carolina Alvarado, y los requisitos de cédula profesional para trabajadores sociales que cometen abuso infantil. Hubo una pausa. Doctor Álvarez, necesito preguntar. ¿Estás seguro de que quiere esto ahí fuera? Una vez que sea público, no hay vuelta atrás. Roberto pensó en Carlitos, en el miedo en los ojos de su hijo en ese vídeo, en la forma en que había dicho puedo manejarlo con esa pequeña voz derrotada. Estoy seguro. Estas personas lastimaron a un niño, mi niño, y se han salido con la suya porque se protegen mutuamente. Alguien necesita romper su protección. Si les cuesta sus reputaciones, sus carreras, sus vidas cómodas. Bien. Deberían haber pensado en eso antes de poner sus manos sobre un niño de 9 años. Empezaré a investigar, dijo Martín. Esto podría tomar unos días. Tómese su tiempo. Sea minucioso. Quiero que la historia sea a prueba de balas. La siguiente llamada que hizo Roberto fue a la Dirección de Profesiones y al DIF de la Ciudad de México. Pidió hablar con el consejo que supervisaba a los trabajadores sociales. Necesito presentar una queja formal contra una de sus trabajadoras sociales con licencia por abuso infantil, dijo. Tengo evidencia en vídeo e informes médicos. La mujer al otro lado de la línea sonó escéptica al principio, hasta que Roberto le envió el vídeo. Entonces su tono cambió dramáticamente. Señor Álvarez, esto es. Voy a necesitar remitir esto a nuestra unidad de investigación inmediatamente. ¿Cuál es el nombre de la trabajadora social? Melinda Álvarez. De soltera Escobar. Número de cédula. Leyó el número de los documentos que Clara había sacado. Trabaja para servicios familiares de la alcaldía. Estaremos en contacto dentro de 48 horas. Señor Álvarez, quiero que sepa que este es exactamente el tipo de informe que tomamos muy en serio. Una trabajadora social abusando de un niño es inconcebible. Sí, dijo Roberto en voz baja. Lo es. Colgó y miró su reloj. Clara estaba en el juzgado presentando mociones adicionales. Patricia estaba preparando su testimonio médico. Iván Montes estaba investigando más a fondo las finanzas de la familia Escobar. Roberto tenía el presentimiento de que podría haber algunas irregularidades fiscales con el SAT que valiera la pena explorar. Y mañana, Roberto tenía citas programadas con el director de la escuela privada donde enseñaba Claudia Escobar, el director regional de la empresa de manufactura de Héctor, y los 3 patrocinadores más grandes del blog de Carolina. No iba a lastimar físicamente a ninguno de ellos. No necesitaba hacerlo. Iba a desmantelar sistemáticamente las vidas cómodas que habían construido mientras abusaban de su hijo. Cada pilar de su respetabilidad, cada fuente de ingresos, cada pizca de reputación. Iba a derribarlo todo usando nada más que la verdad. Esa noche, Roberto preparó la cena para Carlitos, macarrones con queso, como le gustaban a su hijo.
Comieron juntos y hablaron de cosas neutrales, videojuegos, la casa del árbol que habían terminado de construir, lugares que podrían visitar el próximo verano. Pero cuando Carlitos se estaba preparando para ir a la cama, se detuvo en la puerta de su habitación. «Papá. Me van a obligar a volver». Roberto se arrodilló para estar a la altura de los ojos de su hijo. «No. Te prometo, Carlitos, que nunca tendrás que volver a esa casa. Te quedarás conmigo, donde estás a salvo». «¿Qué pasa con mamá?» Eso fue más difícil de responder. «Tu mamá tomó decisiones que te lastimaron. Decisiones de adultos que tienen consecuencias de adultos. Ahora mismo, lo más importante es que estés a salvo y seas amado». Carlitos asintió lentamente. La amaba. Realmente lo hacía. Pero ella me asustaba, papá. Todos me asustaban. Lo sé, campeón. Lo sé. Y lamento no haber estado allí para protegerte antes. Estás aquí ahora. Carlitos lo abrazó fuerte. Eso es lo que importa. Después de que Carlitos se durmió, Roberto se sentó en su oficina en casa y revisó su progreso. Las fichas de dominó comenzaban a caer. Mañana, caerían más rápido. Para el 28 de diciembre, las primeras grietas en la fachada de la familia Escobar se estaban volviendo visibles. Todos los patrocinadores del blog de Carolina habían recibido correos electrónicos anónimos que contenían capturas de pantalla del vídeo, cuidadosamente editadas para proteger la identidad de Carlitos, pero mostrando claramente a una mujer que coincidía con la descripción de Carolina golpeando a un niño. Dos de sus patrocinadores más grandes la abandonaron de inmediato. Sus comentarios de Instagram se llenaron de preguntas sobre los rumores de abuso. El director de la escuela de Claudia recibió una queja formal de padres preocupados fabricada por Iván Montes a través de su red junto con información sobre su presencia en el vídeo de abuso. La escuela la puso en suspensión administrativa pendiente de investigación. El director regional de Héctor recibió una pista anónima sobre su incidente de tránsito y la estricta política de la compañía contra el empleo de personas con antecedentes penales recientes. Se inició una revisión interna. La iglesia donde Tere era voluntaria recibió una carta cortésmente redactada de varios miembros de la congregación preocupados preguntando sobre su política sobre abuso infantil y si los voluntarios eran investigados adecuadamente. La carta incluía un enlace a los registros judiciales públicos. Leonardo encontró su oficina de bienes raíces repentinamente inundada de reseñas negativas en línea, todas de cuentas creadas en la última semana, todas mencionando preocupaciones sobre el carácter y la confiabilidad. ¿Y Gerardo? Gerardo recibió una carta de la Comisión de Planificación de la Alcaldía indicando que su nominación estaba bajo revisión debido a acusaciones preocupantes traídas a la atención de la comisión. Roberto rastreó todo desde su oficina en casa, observando cómo se desarrollaba el caos con una satisfacción sombría. Nada de eso era ilegal. Todo era información que ellos mismos habían puesto ahí fuera. Consecuencias que se habían ganado a través de sus acciones. Él solo se estaba asegurando de que esas consecuencias finalmente los alcanzaran. Clara llamó la noche del 28. Roberto. Los Escobar han contratado a un abogado. Bruno Prieto. Es caro y es despiadado. Van a alegar que orquestaste una campaña de difamación contra ellos. ¿Lo hice?, preguntó Roberto suavemente. No juegues. Sé lo que estás haciendo. Y aunque no digo que no se lo merezcan, debes tener cuidado. Si el juez piensa que estás manipulando la opinión pública para sesgar el caso de custodia. No he manipulado nada. Presenté quejas ante los consejos de licencias apropiados. Proporcioné información de registro público a un periodista. Me aseguré de que las personas adecuadas tuvieran acceso a la verdad sobre lo que sucedió. Eso no es manipulación, Clara. Eso es transparencia. Bruno Prieto no lo verá de esa manera. Entonces Bruno Prieto puede probar que hice algo ilegal. Buena suerte para él. Clara suspiró. La audiencia es en 2 días. ¿Cómo está Carlitos? Mejor. Empezamos con un terapeuta ayer. El doctor Joaquín Mora. Se especializa en trauma infantil. Es bueno. ¿Y cómo estás tú? Roberto hizo una pausa. Estoy haciendo lo que hay que hacer. Roberto.
Ellos lastimaron a mi hijo, Clara. Abusaron de él sistemáticamente, le hicieron creer que se lo merecía, lo aislaron, lo aterrorizaron. Y lo hicieron como una familia, protegiéndose todos mutuamente, pensando que eran intocables. Así que sí, me estoy asegurando de que enfrenten consecuencias. Reales. Permanentes. Si eso me hace vengativo, puedo vivir con eso. Hubo un largo silencio. Luego Clara dijo, por lo que vale, creo que estás haciendo lo correcto. Pero no te pierdas en la venganza, Roberto. Carlitos necesita a su padre, no a un cruzado. Lo sé. No dejaré que me consuma. Pero lo llevaré hasta el final. Después de colgar, Roberto recibió un mensaje de texto de Iván Montes. Encontré algo interesante sobre las finanzas de Melinda. Llámame. Iván respondió al primer timbre. Entonces, estaba revisando los registros bancarios a los que me diste autorización para acceder como parte del caso de custodia. ¿Sabías que Melinda ha estado haciendo pagos mensuales a sus padres? $40,000 al mes durante los últimos 4 años. ¿Qué? ¿De nuestra cuenta conjunta? No, de una cuenta separada solo a su nombre. Pero aquí es donde se pone interesante. El dinero en esa cuenta provino de sus ahorros conjuntos. Ella ha estado transfiriendo fondos lentamente durante años. Técnicamente no es ilegal ya que era propiedad conyugal, pero definitivamente es turbio. Y escucha esto, esos pagos a sus padres coinciden con cuando su negocio de banquetes estaba fallando. Ella esencialmente lo rescató. Roberto sintió que una fría comprensión se asentaba sobre él. Ella ha estado comprando su lealtad. O sobornándolos. Más probablemente ambas cosas. Y hay algo más. ¿Recuerdas cómo Carolina tuvo esas llamadas del DIF? Encontré intercambios de correos electrónicos entre Melinda y su hermana. Melinda entrenó a Carolina sobre qué decir, cómo presentarse, cómo hacer que las acusaciones desaparecieran. Usó su posición como trabajadora social para ayudar a su hermana a evitar la investigación. Esas son violaciones éticas graves. Además de todo lo demás. Sí. He documentado todo. Podrías querer pasarlo a su consejo de ética profesional. Roberto hizo exactamente eso, junto con un correo electrónico al supervisor de Melinda en el DIF local. Fue metódico al respecto, incluyendo marcas de tiempo, cadenas de evidencia, cada detalle que haría que el caso fuera imposible de desestimar. A la mañana siguiente, 29 de diciembre, el artículo de Martín Gil se publicó en El Universal. El titular decía, cuando los sistemas familiares facilitan el abuso, como un niño cayó por las grietas a pesar de múltiples señales de advertencia. Fue devastador. Martín había hecho su tarea, corroborando cada detalle con registros públicos y entrevistas. Había obtenido declaraciones de Néstor Solís, de Patricia Salinas, hablando con cuidado dentro de los límites de confidencialidad médica, de los oficiales de policía que habían respondido a la escena. Detalló el historial de quejas contra varios miembros de la familia, el patrón de protección y encubrimientos. Y había incluido capturas de pantalla del vídeo, caras borrosas, pero la violencia inconfundible. El artículo se volvió viral al mediodía. Las noticias locales lo recogieron. Las redes sociales estallaron. Los números de teléfono y direcciones de la familia Escobar fueron repentinamente de conocimiento público, con gente enojada llamando y pasando en auto. Roberto había anticipado que esto podría suceder. En realidad, había esperado que no llegara tan lejos. Quería consecuencias profesionales, no acoso de justicieros, pero no podía controlar la indignación del público. Y una parte de él pensó que tal vez los Escobar necesitaban entender cómo se sentía estar asustado en sus propios hogares. Clara llamó furiosa. Roberto, ¿le diste a Martín Gil ese vídeo? El vídeo era parte del registro judicial público. Cualquiera podría haber accedido a él. No te hagas el tonto. El abogado de los Escobar va a argumentar que creaste un ambiente hostil que hace imposible una audiencia justa. Entonces la audiencia debería trasladarse a un lugar diferente. La evidencia no cambia. Tienes razón. Pero Roberto. Anoche tiraron huevos a su casa. Alguien pintó con aerosol abusadores de niños en su entrada. Esto se está saliendo de control.
Roberto sintió una pequeña punzada de culpa. No había querido violencia, ni siquiera daños a la propiedad. Eso no es culpa mía. No le dije a nadie que hiciera eso. Lo sé. Pero la óptica es mala. Solo prepárate para que Bruno Prieto use esto en tu contra mañana. La audiencia de custodia comenzó a las 9 de la mañana el 30 de diciembre. La sala del juez Olivares estaba llena, algo inusual para un procedimiento de lo familiar, pero la atención de los medios había convertido esto en un espectáculo. Roberto se sentó en la mesa del demandante con Clara. Al otro lado del pasillo, Melinda estaba sentada con Bruno Prieto y toda su familia. Todos parecían agotados, enojados, desafiantes. El juez Olivares era un hombre de aspecto severo de unos 60 años con cabello gris y ojos agudos. Revisó todos los expedientes y pruebas antes de la audiencia, y su expresión sugería que no estaba complacido con nadie en su tribunal. Permítanme ser claro desde el principio, dijo. La principal preocupación de este tribunal es el bienestar del menor, Carlos Álvarez. Todo lo demás es secundario. He revisado la evidencia en vídeo, los informes médicos, las declaraciones de los testigos y las diversas acusaciones que vuelan entre ambas partes. Vamos a proceder metódicamente a través de los hechos. Bruno Prieto se puso de pie. Su señoría, antes de comenzar, necesito abordar la atroz mala conducta del demandante. El doctor Álvarez ha orquestado una campaña de acoso contra mis clientes, incluida la filtración de documentos judiciales confidenciales a los medios. Los documentos eran de registro público, interrumpió Clara. Y fomentando una mentalidad de turba que ha resultado en daños a la propiedad y amenazas contra mis clientes. Este comportamiento demuestra falta de idoneidad para la custodia. El juez Olivares levantó una mano. Licenciado Prieto, he leído sus mociones. Y aunque el tribunal no está complacido con el circo mediático que rodea este caso, no veo evidencia de que el doctor Álvarez haya violado ninguna orden judicial o ley. El vídeo se ingresó correctamente como evidencia y se convirtió en parte del registro público. Lo que los medios eligieron hacer con esa información no es responsabilidad del doctor Álvarez. Pero, su señoría. Licenciado Prieto, sus clientes están en vídeo cometiendo lo que parece ser asalto a un menor. Esa es mi principal preocupación, no sus sentimientos heridos por la mala publicidad. El tono del juez era gélido. Ahora, procedamos con el testimonio. Doctora Patricia Salinas, por favor suba al estrado. El testimonio de Patricia fue clínico y condenatorio. Repasó las lesiones de Carlitos, el patrón de moretones viejos y nuevos, los signos psicológicos de abuso continuo. Bruno Prieto intentó contrainterrogar, sugiriendo que los moretones podrían haber provenido de actividades infantiles normales. Doctora Salinas, ¿no es cierto que los niños activos a menudo tienen moretones? Sí. Pero esos moretones aparecen en espinillas y rodillas, no en la parte superior de los brazos en patrones de huellas dactilares. Estas lesiones son consistentes con ser agarrado y golpeado por adultos. Pero no puede probar. Patricia lo miró con frialdad. Licenciado Prieto, he sido pediatra durante 23 años. He documentado cientos de casos de abuso. Conozco la diferencia entre un niño que se cayó de su bicicleta y un niño que ha sido golpeado sistemáticamente por su familia. Carlos Álvarez fue abusado. La evidencia es inequívoca. A continuación, Néstor Solís testificó sobre la filmación del vídeo, sobre escuchar la conmoción, sobre llamar a la policía. Bruno Prieto trató de pintarlo como un vecino entrometido con rencor. ¿No es cierto, señor Solís, que ha tenido disputas con los Álvarez sobre los límites de la propiedad? Tuvimos una conversación sobre una barda medianera hace 3 años. La resolvimos amistosamente. Filmé lo que filmé porque un niño estaba siendo lastimado, no por algún rencor imaginario. Luego llamaron a Carlitos a testificar. El corazón de Roberto se apretó cuando su hijo prestó juramento, luciendo pequeño y nervioso en la silla de los testigos. El juez Olivares le habló con suavidad. Carlitos, sé que esto da miedo. Estás siendo muy valiente. Solo necesito hacerte algunas preguntas sobre lo que pasó en la casa de tu abuela. Está bien. Carlitos asintió. ¿Puedes decirme qué pasó el 23 de diciembre? La voz de Carlitos era tranquila pero firme. Describió el incidente.
como Dani lo había estado golpeando. Como Carlitos había empujado de vuelta y accidentalmente derribó una lámpara. Como Melinda se había enojado y llamó a todos. Mamá dijo que necesitaba aprender respeto. El abuelo dijo que yo era un mocoso malcriado que necesitaba disciplina. Luego todos. Todos se turnaron para pegarme. ¿Tu madre te pegó también? Sí. La voz de Carlitos se quebró. Ella me pegó más fuerte. Luego me hizo quedarme afuera bajo la lluvia. Dijo que no se me permitía volver a entrar hasta que aprendiera mi lección. El contrainterrogatorio de Bruno Prieto fue suave, no era lo suficientemente estúpido como para atacar a un niño testigo. Pero trató de sugerir que Carlitos estaba confundido, que la disciplina era apropiada, que había malinterpretado las intenciones de su familia. Carlitos, ¿no es cierto que tus padres te aman? Papá me ama, dijo Carlitos con firmeza. No creo que mamá lo haga ya. No lastimas a las personas que amas de esa manera. De la boca de los niños, pensó Roberto, viendo la expresión del juez endurecerse. El testimonio final fue el de Roberto. Repasó sus crecientes preocupaciones, la advertencia de Patricia sobre los moretones, el comportamiento cambiado de Carlitos. Luego describió recibir el vídeo, el vuelo a casa, la decisión de sacar a su hijo del peligro. Doctor Álvarez, preguntó el juez Olivares, ¿está buscando la custodia completa? Sí, su señoría. Quiero a mi hijo a salvo. Quiero que nunca más esté en un entorno donde sea sometido a abuso físico o psicológico. Bruno Prieto se puso de pie para el contrainterrogatorio. Doctor Álvarez, ¿no es cierto que trabaja largas horas en el hospital? ¿Que a menudo no está disponible para su hijo? Trabajo turnos quirúrgicos estándar, y ya he organizado horas reducidas y horarios flexibles. La seguridad de mi hijo es mi prioridad. Y, sin embargo, no notó el abuso que ocurría durante meses, posiblemente años. Eso golpeó más fuerte de lo que Roberto esperaba. Tiene razón, dijo en voz baja. Confié en mi esposa. Le creí cuando dijo que todo estaba bien. No quería ver lo que estaba pasando porque verlo significaría aceptar que la persona con la que me casé era capaz de lastimar a nuestro hijo. Eso es mi culpa. Pero lo veo ahora, y nunca dejaré que vuelva a suceder. Bruno Prieto intentó pintar las acciones de Roberto después de recibir el vídeo como vengativas y calculadas. Presentó quejas ante múltiples consejos, contactó a empleadores, habló con los medios. ¿No es esto solo venganza? No, dijo Roberto. Es rendición de cuentas. Estas personas abusaron de mi hijo. Han abusado de otros niños, según los registros del DIF. Han usado sus posiciones de autoridad y solidaridad familiar para evitar consecuencias. Me aseguré de que las personas adecuadas supieran lo que habían hecho. Si eso resultó en consecuencias profesionales para ellos, eso no es venganza. Eso es justicia. ¿Entonces admite que quería que sufrieran? Roberto miró a Bruno Prieto a los ojos. Quería que enfrentaran el mismo escrutinio y juicio al que sometieron a mi hijo. Quería que entendieran que sus acciones tienen consecuencias. Sí, licenciado Prieto. Quería que perdieran sus vidas cómodas porque perdieron el derecho a esas vidas cuando pusieron sus manos sobre un niño. El juez Olivares llamó a un receso después del testimonio de Roberto. Clara lo llevó aparte en el pasillo. ¿Lo hiciste bien? El juez está de nuestro lado, puedo decirlo. Pero no celebres todavía. Bruno Prieto va a poner a los Escobar en el estrado, y van a mentir descaradamente. Tenía razón. Melinda testificó primero, llorando, alegando que Roberto había malinterpretado todo. Carlitos estaba siendo desafiante, irrespetuoso. Estábamos tratando de enseñarle el bien del mal. Se salió de control, sí, pero nunca fue con la intención de lastimarlo. Amamos a ese niño. Entonces, ¿por qué lo encerró afuera bajo la lluvia?, preguntó Clara en el contrainterrogatorio. Yo. Estaba enojada. Cometí un error. Pero Roberto está usando un error para destruir a toda mi familia. ¿Un error? Los registros médicos muestran que Carlitos tenía moretones consistentes con ser agarrado con fuerza 2 semanas antes de este incidente. Otro error, Melinda vaciló. Los niños se hacen moretones.
Estaba jugando rudo con su primo. Su primo Dani, quien ha tenido llamadas del DIF 2 veces por violencia hacia otros niños. Eso no es justo. Lo que no es justo, señora Álvarez, es lo que le hizo a su hijo. Cada miembro de la familia testificó, cada uno alegando que el vídeo se veía peor de lo que era, que solo estaban tratando de ayudar a disciplinar a Carlitos, que Roberto estaba exagerando. Se pintaron a sí mismos como víctimas de una caza de brujas mediática orquestada por un exmarido vengativo. Pero el juez Olivares había visto el vídeo. Había escuchado el testimonio médico de Patricia, y había escuchado a Carlitos. A las 4 de la tarde, llamó a la corte de nuevo al orden. He escuchado suficiente, dijo el juez Olivares. Este es uno de los casos más claros de abuso infantil que he encontrado. 7 adultos participaron en el abuso físico y psicológico sistemático de un niño de 9 años. La evidencia en vídeo es incontrovertible. La evidencia médica la respalda. El testimonio del niño lo respalda. Bruno Prieto comenzó a objetar, pero el juez lo cortó. Estoy otorgando la custodia legal y física completa a Roberto Álvarez. La patria potestad de Melinda Álvarez se suspende en espera de una evaluación adicional. Se le permitirán visitas supervisadas solo con un supervisor designado por la Corte. Todos los miembros de la familia Escobar tienen prohibido cualquier contacto con el niño menor. Melinda dejó escapar un lamento. Su madre comenzó a gritar. La sala del tribunal estalló. Orden. La voz del juez Olivares restalló como un látigo. Además, ordeno que el expediente completo del caso, incluido el vídeo sin editar, sea remitido a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para posibles cargos penales. Lo que hicieron estos adultos constituye asalto a un menor, peligro para el bienestar de un niño y posiblemente asociación delictuosa. Eso no le corresponde a este tribunal decidirlo, pero estoy haciendo una remisión formal. Roberto sintió que algo en su pecho se aflojaba, un nudo de miedo e ira que había estado cargando desde esa noche en Guadalajara. Carlitos estaba a salvo. Legalmente, oficialmente protegido. Mientras salían del juzgado, Melinda intentó acercarse a ellos. Roberto, por favor, tenemos que hablar. Carlitos, bebé. Carlitos se apretó más contra Roberto, y Roberto puso su brazo alrededor de su hijo. No, le dijo Roberto a Melinda. No tienes derecho a hablar con él. No después de lo que hiciste. Es mi hijo. No, dijo Roberto en voz baja. Es mi hijo. Renunciaste a ese derecho cuando elegiste lastimarlo. Clara los condujo más allá de la multitud de reporteros hacia el auto de Roberto. Mientras se alejaban, Carlitos estaba callado, procesando todo. ¿Realmente terminó, papá? La parte de la custodia, sí, dijo Roberto. Te quedas conmigo. Ya no pueden tocarte. ¿Qué pasa con la otra parte? ¿La parte de la venganza? Roberto miró a su hijo por el espejo retrovisor. ¿Qué quieres decir? Escuché que la tía Carolina perdió su blog. Y el abuelo perdió su trabajo en ese comité. Y mamá podría perder su trabajo también. Carlitos lo miró con ojos serios. ¿Hiciste tú eso? Roberto guardó silencio por un momento, luego decidió que su hijo merecía honestidad. Me aseguré de que las personas que te lastimaron enfrentaran consecuencias. Consecuencias reales. Usé medios legales, quejas, registros públicos, información que ya estaba ahí fuera. Pero sí. Quería que perdieran las cosas que les importaban. Bien, dijo Carlitos con ferocidad. Se lo merecen. Tal vez. Pero Carlitos, lo más importante no es que sufrieran. Es que estás a salvo ahora. Eso es lo que más importa. Carlitos asintió lentamente. Me alegro de que hayas venido a casa. Tenía tanto miedo esa noche. Lo sé, campeón. Lamento no haber estado allí antes. Pero estoy aquí ahora, y nunca dejaré que nadie te lastime de nuevo. Las consecuencias continuaron durante las siguientes semanas. La cédula profesional y licencia de trabajo social de Melinda fueron suspendidas pendiente de investigación. El Consejo Estatal había iniciado una revisión completa de sus casos, preocupada de que si había abusado de su propio hijo, podría haber pasado por alto o ignorado señales en su trabajo profesional.
Claudia fue despedida de su puesto de maestra después de que la investigación de la escuela confirmara su participación en el abuso. Héctor fue pasado por alto para su ascenso y se le animó discretamente a buscar empleo en otro lugar. El blog de Carolina nunca se recuperó, sus patrocinadores restantes la abandonaron, sus seguidores la abandonaron y finalmente eliminó todas sus cuentas de redes sociales. Gerardo fue eliminado permanentemente de la consideración para la comisión de planificación y se le pidió que renunciara a las juntas vecinales en las que servía. El negocio inmobiliario de Leonardo recibió un gran golpe cuando los clientes cancelaron listados y se negaron a trabajar con él. El negocio de banquetes de Tere se secó a medida que se corría la voz por la comunidad. Y en febrero, la Fiscalía presentó cargos penales contra los 7 adultos, lesiones a un menor, violencia familiar y asociación delictuosa. El juicio estaba programado para mayo. Pero el enfoque de Roberto ya no estaba en los procedimientos legales. Había hecho lo que tenía que hacer. El sistema se estaba encargando del resto. Su enfoque estaba en Carlitos. Reconstruyeron su vida juntos. Roberto redujo sus horas en el hospital a medio tiempo, tomando un puesto como cirujano consultor que le daba más flexibilidad. Él y Carlitos fueron a terapia juntos, tanto sesiones individuales como familiares. Terminaron la casa del árbol, plantaron un jardín, hicieron un viaje a la Huasteca Potosina. Lentamente, Carlitos comenzó a sanar. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Se reía más fácilmente. Hizo amigos en la escuela, amigos de verdad, no solo su primo Dani. Una noche de marzo, mientras cocinaban la cena juntos, Carlitos preguntó: «Papá, ¿crees que volveré a ver a mamá?» Roberto consideró cuidadosamente. «Eso depende de ti. Ahora mismo, el tribunal dice que cualquier visita tiene que ser supervisada. Pero cuando seas mayor, si quieres intentar tener una relación con ella, esa será tu elección». «No creo que quiera». ¿Es eso malo? No, campeón. No es malo. Tú decides quién está en tu vida. Tú decides quién merece tu amor y confianza. Y ahora mismo, está bien si eso no la incluye a ella. Carlitos asintió, revolviendo la pasta. Bien. Porque me gusta que seamos solo nosotros. A mí también. En mayo, el juicio penal resultó en condenas para los 7 acusados. Las sentencias variaron. Melinda recibió 3 años de prisión suspendida con libertad condicional y clases obligatorias de crianza que nunca usaría. Gerardo recibió 18 meses. Los otros recibieron libertad condicional, servicio comunitario, terapia obligatoria. No fue suficiente en opinión de Roberto, pero fue algo. Y lo más importante, los 7 ahora tenían antecedentes penales. Cargaban con las consecuencias de lo que habían hecho por el resto de sus vidas. Clara llamó a Roberto la noche después de la sentencia. ¿Cómo te sientes? Cansado, admitió Roberto. Pero bien. Realmente ha terminado ahora. Roberto, necesito preguntarte algo. Mirando hacia atrás, ¿harías algo diferente? Roberto lo pensó. Notaría las señales antes. Confiaría en mis instintos sobre la familia de Melinda. Protegería a Carlitos antes de que llegara a ese punto. ¿Pero lo que hice después de enterarme? No. No me arrepiento de nada de eso. Necesitaban enfrentar consecuencias, y me aseguré de que lo hicieran. Sabes, cuando me llamaste por primera vez desde Guadalajara, me preocupaba que fueras a hacer algo violento. Algo que te llevaría a la cárcel y dejaría a Carlitos sin ninguno de los padres. Lo pensé, confesó Roberto durante unos 5 minutos en ese avión. Fantaseé con la venganza física. Pero luego me di cuenta de que no necesitaba golpearlos. Podía lastimarlos más quitándoles todo lo que valoraban, sus reputaciones, sus carreras, su posición en la comunidad. Esa es la venganza que perdura. Bueno, ciertamente lograste eso. La familia Escobar es tóxica ahora. Nadie quiere tener nada que ver con ellos. Bien. Tal vez tengan tiempo para reflexionar sobre por qué es así. Hablaron unos minutos más, luego Roberto colgó y fue a ver a Carlitos. Su hijo estaba dormido, con un brazo alrededor de su dinosaurio de peluche, tranquilo y a salvo. Roberto se paró en la puerta e hizo una promesa silenciosa. Ya había cumplido la más importante,
Carlitos estaba a salvo. Pero había otra promesa, una que se hizo a sí mismo. Nunca más ignoraría sus instintos. Nunca más confiaría en alguien solo porque era familia o porque quería creer lo mejor de ellos. Sería vigilante, protector, el tipo de padre que veía las amenazas antes de que se materializaran. Carlitos merecía eso, y Roberto pasaría el resto de su vida asegurándose de que su hijo nunca se sintiera abandonado o asustado de nuevo. Un año después, el 23 de diciembre cayó en martes. Roberto se había tomado el día libre en el trabajo, no por el aniversario, sino porque Carlitos se lo había pedido. Pasaron la mañana terminando la casa del árbol, que había evolucionado de una simple plataforma a una estructura elaborada con paredes, un techo e incluso un pequeño puente de cuerda a una segunda plataforma en el árbol vecino. Era su proyecto, su espacio compartido. Papá, dijo Carlitos mientras daban los toques finales al techo. Quiero decirte algo. Te escucho. Ya no tengo miedo. ¿Cómo? En absoluto. Incluso cuando pienso en lo que pasó el año pasado, no me hace sentir pequeño e indefenso. Me hace sentir, no sé, fuerte. Porque sobreviví, y tú te aseguraste de que pagaran por ello. Roberto bajó de la escalera y se sentó junto a su hijo en el suelo de la casa del árbol. Fuiste fuerte, Carlitos. Fuiste fuerte incluso cuando intentaban romperte. Pero me alegro de que ya no cargues con ese miedo. El doctor Mora dice que es porque me siento seguro ahora. Porque sé que siempre me protegerás. Siempre, confirmó Roberto. Pase lo que pase. Carlitos guardó silencio por un momento, luego dijo, vi a mamá la semana pasada en el supermercado. Intentó hablarme. Roberto sintió que sus instintos protectores se encendían. ¿Qué dijo? Dijo que lo sentía. Que había cometido errores terribles. Que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Carlitos se miró las manos. Simplemente me alejé. No quería escucharlo. Esa fue tu elección. ¿Cómo te sientes al respecto? No lo sé. Parte de mí quería gritarle, decirle cuánto me lastimó. Pero principalmente. Simplemente no sentí nada. Como si fuera una extraña. Eso también está bien. El perdón no es obligatorio, Carlitos. Algunas cosas que la gente hace son simplemente imperdonables. No le debes nada. Lo sé. Solo quería que supieras que la vi y no sentí miedo. Me sentí poderoso. ¿Es eso raro? No es raro en absoluto. Recuperaste tu poder. Eso es lo que importa. Terminaron la casa del árbol mientras el sol de invierno se ponía temprano, pintando el cielo de naranja y púrpura. Adentro, Roberto preparó chocolate caliente, y se sentaron juntos viendo una película, cómodos en su rutina. La familia Escobar se había dispersado durante el último año. Gerardo y Tere se habían mudado a Mérida, incapaces de soportar los susurros y las miradas en su comunidad. Carolina y Leonardo se habían divorciado, culpándose mutuamente por su caída en desgracia. Héctor y Claudia se habían mudado a un estado diferente para empezar de nuevo. Melinda todavía vivía en la Ciudad de México, trabajando como cajera en una tienda minorista, su carrera de trabajo social destruida permanentemente. Intentó varias veces comunicarse con Carlitos a través del sistema de visitas supervisadas, pero Carlitos se había negado cada vez. Finalmente, dejó de intentarlo. Roberto no sintió ninguna satisfacción en la caída de Melinda. Ella había tomado sus propias decisiones, y las consecuencias eran suyas para cargar. Pero sí sintió una profunda y tranquila satisfacción al saber que Carlitos estaba prosperando, que el ciclo de abuso se había roto decisivamente, y que ninguna de esas personas tendría nunca la oportunidad de lastimar a su hijo de nuevo. A la mañana siguiente, Carlitos bajó a desayunar con un regalo envuelto. ¿Qué es esto?, preguntó Roberto. Ábrelo. Dentro había una foto enmarcada, los dos en la casa del árbol ayer, cubiertos de aserrín y sonriendo a la cámara. Carlitos debió haber configurado un temporizador. Debajo de la foto, Carlitos había escrito con letra cuidadosa, para el mejor papá de todos. Gracias por salvarme. Con amor, Carlitos. Roberto sintió que se le cerraba la garganta. Carlitos, yo. Viniste a casa, dijo Carlitos simplemente.
cuando más te necesitaba, viniste a casa e hiciste que todo estuviera bien. Eso es todo lo que siempre quise. Roberto atrajo a su hijo en un abrazo. Este niño, que había pasado por el infierno y había salido del otro lado más fuerte, más valiente, más resiliente de lo que cualquier niño de 9 ahora 10 años debería tener que ser. Tú te salvaste a ti mismo, campeón, dijo Roberto. Sobreviviste. Aguantaste. Yo solo me aseguré de que los malos pagaran por lo que hicieron. Hicimos un equipo bastante bueno. Si estuvo de acuerdo Carlitos. Lo hicimos. Mientras desayunaban, Roberto pensó en el último año, la ira, la planificación cuidadosa, la destrucción sistemática de las personas que habían lastimado a su hijo. Algunas personas podrían llamarlo venganza. Otros podrían llamarlo justicia. Roberto lo consideraba algo más simple, consecuencias. La familia Escobar había creído que eran intocables, protegidos por sus números y su voluntad de mentir el uno por el otro. Creían que la lealtad familiar significaba encubrir el abuso, que su reputación en la comunidad los protegería del escrutinio, que el dolor de un niño valía menos que su orgullo. Roberto les había demostrado que estaban equivocados en cada punto. Había usado sus propias acciones contra ellos, convirtió sus caras públicas en su caída, se aseguró de que la verdad que intentaban ocultar se volviera imposible de ignorar. Y al hacerlo, mantuvo su promesa a Carlitos, que las personas que lo lastimaron enfrentarían consecuencias reales, que sus vidas cómodas se desmoronarían, que entenderían finalmente, verdaderamente lo que se sentía ser impotente y tener miedo. ¿Fue venganza? Tal vez. Pero también fue justicia, protección y el amor de un padre manifestado de la manera más práctica posible. Roberto había usado su inteligencia, sus recursos y su absoluta determinación para desmantelar un sistema de abuso, una pieza a la vez. Y lo haría de nuevo en un abrir y cerrar de ojos si eso significaba mantener a su hijo a salvo. Papá. La voz de Carlitos lo trajo de vuelta al presente. ¿En qué estás pensando? Roberto sonrió. Estoy pensando en lo afortunado que soy de ser tu padre. Incluso con todas las cosas locas que pasaron, especialmente debido a ellas. Porque ahora sé lo que más importa. Y eres tú, Carlitos. Siempre tú. Terminaron el desayuno y pasaron el día juntos, solo ellos dos, construyendo la vida que ambos merecían. Libres de miedo, y rodeados de amor. La familia Escobar había aprendido una dura lección: cuando lastimas al hijo de alguien, no solo enfrentas las consecuencias, enfrentas un ajuste de cuentas. Y Roberto Álvarez se había asegurado de que ese ajuste de cuentas fuera minucioso, devastador y absolutamente merecido. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutas de esta historia, por favor suscríbete a este canal.